Supuesto, hoy tenemos invitados especiales a los que ya vamos a presentar y vamos a hacer una pequeña reseña histórica de por qué ya van los 40 años de Malvinas, ¿no es cierto, Ramiro? Sí, así es, así es. Bueno, es interesante porque de acuerdo a la caracterización que nosotros le demos, vamos a tomar un posicionamiento, ¿no? A mí me gusta hablar de la gesta de Malvinas o como mucho de la batalla de Malvinas, porque me parece que la guerra todavía no ha terminado porque tenemos a un imperio usurpador todavía, un enclave de un miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, nada más ni nada menos, ¿no? En territorio latinoamericano y con perspectiva y proyección latinoamericana, ocupando un territorio marítimo que es posiblemente, no, es mayor que el territorio de Ucrania del que tanto se habla actualmente. Por eso me parece que es un tema muy, pero muy, muy fuerte. Y pues, presentemos a los invitados. ¿Qué te parece, Marcela? Estás Sí, muda, me parece. claro. No, ahí está, sí, sí, estaba muda, por eso ahí estoy, ahí estoy. Sí, claro, vamos a presentar ya a los invitados. Bueno, tenemos a Sigfrido Nielsen, que es capitán del velero. Ahora le vamos a contar por qué el programa de hoy se llaman A 40 años de Malvina, 12 nadadores y una travesía. Tenemos a Gustavo García Galtieri, que fue el coordinador de esta travesía, y tenemos a Ricardo Pedeboy, o Pedebois, de veterano, Pedeboy, en argentino es Pedeboy, es veterano de Malvina. Bueno, un gusto tenerlos a todos aquí en el Batuque en la Cocina. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenos días, bien, bien, gracias por haberme invitado y bueno, vamos a ver qué es lo que podemos decir. ¿Eh? Así que Me bueno, si parece usted tiene su pregunta, las hacemos. muchas cosas hay para hablar de hoy. Bueno, Gustavo, vos sos el coordinador de una travesía que fue organizada en el mes de marzo por cuestiones climatológicas, ¿no? Que se hizo un mes antes del 2 de abril, donde conmemoramos el Día de las Islas Malvinas. Y contanos un poco, a ver, cómo fue esto, qué atravesaron, cuántos eran, por qué. Bueno, buen día a todos, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad, es un privilegio poder compartir lo que uno hace con tanta pasión, y sobre todo asesorado por gente tan especialista como Sigfrido y tantos otros. Yo soy solamente la cara visible de un cuerpo técnico muy, muy grande, de diferentes especialistas en cada área, ¿no? Sanitarios, guardavidas, entrenadores. El proyecto de Aguas Abiertas nace en el año 2008, donde el objetivo es vincular a la gente con las aguas abiertas, con el mar, con el río, de manera segura y darle esos conocimientos que habitualmente no se le dan al ciudadano de a pie, al ciudadano común, ¿no? Que quedaron relegados ahí para superatletas, para guardavidas. Dijimos, ¿por qué no? La gente puede disfrutar del marco natural, la naturaleza, de manera segura. Y bueno, nos asumimos encargados de poder transmitir ese conocimiento. Desde 2008 a esta parte desarrollamos travesías en diferentes lugares del mundo: Perú, Colombia, Brasil, Argentina, algunas partes del Caribe. Y este año, un poco movilizados por los 40 años de la gesta de Malvinas, yo tengo la posibilidad de ser docente civil en el ejército, así que conozco muchos veteranos de Malvinas, bueno, innumerables historias, y dijimos, ¿por qué no como civiles, ¿no? Como patriotas, como parte de la comunidad argentina, poder rendir homenaje a aquellos que por ahí, sin tener mucha idea de dónde se metían, fueron a defender la soberanía de nuestras islas, ¿no? Y como no sabemos hacer mucho más que nadar y organizar de este tipo de cosas, dijimos, bueno, hagámoslo nadando. Como no sabemos ni cantar ni bailar, y bueno, así surge que lanzamos la propuesta. Hubo más de 200 nadadores interesados de diferentes, de toda Latinoamérica, ¿no? Hasta México, que querían venir, y bueno, por diferentes razones, por el COVID, la pandemia, no se han podido acercar, lamentablemente. Esperamos que en un futuro lo puedan concretar. Con lo cual
2 senadores argentinos pudieron realizar esta experiencia, esta travesía de poder en postas, ¿no? En diferentes postas, de 3 personas, de 4, algunos lo intentaron de a 1, sin cubrir toda la distancia completa del río, sino que debido a las leyes migratorias que actualmente rigen sobre la Argentina, de no poder regresar a Ensenada. Sabemos que el trayecto comprendido era Ensenada, Colonia, yendo navegando, y volvimos nadando desde Colonia, Uruguay, hasta Ensenada, Punta Arenas, Argentina, al club universitario. No llegamos a Colonia porque si ingresamos en Colonia no podíamos volver a Argentina por las leyes migratorias, entonces a 2 millas náuticas antes de Colonia, desde ahí se comenzó la travesía cruce del Río de la Plata. Entiéndase cruce como un cruce, ¿no? Algunos dicen cruce, bueno, entonces los cruzaron entero, nadaron 42 kilómetros, no se nadaron 42 kilómetros, se nadó un poco menos de esa distancia por estas 2 millas náuticas, que son, una milla son 1,8 kilómetros, o sea que más o menos fueron 3,6 kilómetros menos, o sea, desde Uruguay, porque si tocábamos la plataforma marítima de Uruguay, era un ingreso ilegal al país que no queríamos realizar. Y volvimos nadando, algunos lograron llegar a 1 kilómetro, 2 kilómetros antes del club universitario, luego de la deriva, bueno, el Río de la Plata hizo de las suyas para que no toquen tierra como querían, pero bueno, las embarcaciones los reubicaron en su rumbo y llegaron finalmente nadando el primer grupo al club universitario. Los nadadores han hecho un esfuerzo enorme y gigante, con más de 9 meses de entrenamiento, con deportólogos, con nutricionistas, con entrenadores, dejando vacaciones familiares, postergando un montón de cosas, invirtiendo muchísimo dinero en suplementos, en alimentación, en tiempo. Calculen que la mayoría de estos nadadores entrenaban doble turno, ¿no? Se levantaban a las 6 de la mañana, entrenaban, 2 o 3 horas, se iban a trabajar, volvían, salían del trabajo, otro turno más de entrenamiento, o gimnasio, o stretching. Es decir, han hecho una tarea. El cruce es solamente la frutillita del postre, pero la preparación previa fue realmente muy, muy grande, atrás de todo el cuerpo técnico que fue testeando la actividad con diferentes pruebas, tanto en pileta, en lago como en el río, para ver los tiempos y todo. Sí, es correcto lo que dice Marchela de que se hizo en marzo porque las condiciones climáticas son buenas, más estable que enero y febrero, y porque no podíamos esperar hasta abril porque se van achicando las horas del día y la prefectura no permite el nado nocturno, con lo cual, bueno, habría que aprovechar ahí a full ese tiempo. Y aparte el agua debe estar mucho más fría ahora Claro. en este tiempo, ¿no es cierto? Sigfrido. Sigfrido. Claro, Sí. la temperatura del agua va bajando, lo cual también afecta al rendimiento de los nadadores porque les hace perder energía, que parte de esa energía es para mantener el calor. Entonces, si bien pueden usar traje, pero no es lo mismo porque les afecta un poco también el movimiento, entonces también le afecta el rendimiento. Entonces hay una serie de factores, como bien dice Gustavo, que hacen conveniente hacerlo en los meses de calor, más de verano. Sí, bueno, suerte, contanos. No. Sí. No, que hablando de ese mismo tema, quería comentar que una de las grandes preocupaciones era como la fecha se fija con bastante anticipación, por un tema de logística, de organización. Después ese día tiene que coincidir con condiciones meteorológicas adecuadas, porque los nadadores, si bien pueden nadar en un corto trecho con mucha ola o con mucho viento, pero les afecta notoriamente la velocidad, la energía, con lo cual la gran preocupación que teníamos con Gustavo y todo el cuerpo técnico era justamente condiciones meteorológicas tranquilas o muy tranquilas, es decir, muy poco viento, que no hubiera tormenta. Si hay tormenta eléctrica teníamos que suspender porque obviamente podía, con una cuestión de seguridad, puede caer un rayo y digamos electrocutar a la gente. Entonces no tenía que haber tormenta, tenía que estar muy tranquilo el río, no tenía que haber viento. Bueno,
Y todo eso tenía que coincidir, pero la feliz coincidencia se dio y la verdad que tuvimos un día muy, muy lindo. Al final hubo un poco más de viento, pero digamos, la mayor parte del trayecto fueron condiciones ideales. Ujú. Y ¿de dónde salieron y hasta dónde llegaron exactamente? Salimos de Marinas del Sur, es una marina que está ubicada en Ensenada. Ahí nos encontramos con los nadadores en realidad a las 19 horas en el club universitario. De ahí se dejaron las pertenencias secas en el club universitario para la llegada. Se los ¿En dónde trasladó está todo esto? La Plata, Ensenada, Punta En La Lara. Plata, de Punta Lara. acuerdo. Digo Es porque hay gente que nos escucha que no es de Argentina, ¿sabes? Entonces, bueno, por eso, para ubicarlos un poquito. Punta Lara es zona sur, es una parte sur del Río de la Plata que está posterior al puerto de Buenos Aires, una zona alejada del puerto de Buenos Aires, donde es prácticamente toda una ciudad costera muy, muy linda, muy vistosa, donde bueno, el Río de la Plata tiene sus orillas y es la parte más cercana a nuestro país vecino, Uruguay. Es decir, Ujú. desde Punta Lara, Ensenada, La Plata, hasta Uruguay, hasta Colonia, Uruguay, de Sacramento, hay 40 kilómetros en línea recta. Es el lugar donde más cercano de los dos países. Por eso se eligen esos puntos geográficos de partida y de llegada. Se embarcó aproximadamente a las 10 de la noche. Llegamos todos a Marina del Sur, de donde salieron todas las embarcaciones, con todos los nadadores, con todo el cuerpo técnico, aproximadamente 40 personas, excepto la embarcación de Sigfrido, que salió de Puerto Madero, que llevaba algunos tripulantes, y luego cerca de las costas uruguayas le pasamos a los dos médicos, al cuerpo sanitario, con todos los elementos de emergencia y primeros auxilios, para que él como barco hospital, entre comillas, nos pueda hacer toda la cobertura ante cualquier eventualidad o emergencia. 11 de la noche, 23 horas, embarcamos todos, cada uno con su parte nutricional, con su hidratación, cada persona tuvo 4,5 litros que le proveía la organización de bebida isotónica, más lo que ellos quisieran llevar, con sus heladeritas, con todo. Imagínense una movida de 40 personas con cada uno su vianda, su hidratación, su equipo de neopren, los que lo llevaron, bueno, sus elementos de natación, todo lo necesario para hacer semejante travesía. Y bueno, comenzamos a navegar río adentro con 7 embarcaciones. Salimos por el puerto por Río Santiago hacia el Río de la Plata y tuvimos más o menos 5 horas de navegación hasta Colonia, Uruguay. Ya ahí estábamos cansados, imagínense. Hasta que bueno, llegamos, como contaba. Sí, No, me vieron mover la boca, pero no me vieron, no me escucharon. ¿Van a favor del río o en contra? depende mucho de las mareas. El régimen de Mm, marea del río es igual que el mar, es un régimen mixto o semidiurno, donde durante 6 horas el río sube y durante 6 horas el río baja, aproximadamente 5 horas y algo. Hay un periodo de estoda que ni sube ni baja y vuelve a repetir el régimen siguiente. La deriva habitualmente cuando tanto el río como el mar sube es hacia el sur, o sea que cualquier persona o embarcación en el agua va a ser derivada hacia el sur si está subiendo, va a ser derivada hacia el norte si está bajando. Pero eso es solamente un factor. Luego está el factor del viento, quizás pueda explicarlo mejor o complementar lo que yo digo, Sigfrido, donde el sí, viento alimenta la creciente o la detiene un poquito, lo mismo con la bajante, y esas condiciones climáticas, la luna llena, si hay luna llena o no hay la luna llena como cuerpo celeste atrae la subida de la marea aún más. Si hay poca luna, no hay luna, la creciente y la bajante tiene una amplitud menor, es decir, son todos factores climáticos que sin profundizar mucho afectan, y no es tan sencillo decir a favor o en contra, sino que en momentos quizás puedas tener un viento de cola, en momentos el viento puede estar cruzado, en momentos te puede favorecer la deriva, en momentos puede no favorecerte. Pero en definitiva fueron 5 horas de navegación continua hasta allá. El riesgo mayor era que los nadadores devuelvan
porque al devolver les cambia el pH de la sangre y luego volver a estabilizar esa situación es muy, muy, muy complicada y eso afecta directamente al rendimiento. Calculen que es un esfuerzo físico, fisiológico enorme. Y bueno, una vez llegado allá, ahí comienza la verdadera travesía de volver nadando y todas las embarcaciones volver acompañando. Cada embarcación tenía un entrenador y un guardavidas a cargo, más el capitán que asistía a los nadadores en cuanto a hidratación, bueno, todo lo que necesitaran para, para tener sus óptimos resultados, ¿no? Sí, sí, no sé si Sigfrido quiere hablar de los vientos y él era el capitán de uno de Claro, los sí, veleros. sí. Lo que ocurre con el río de la Plata, que es muy bajo, tiene muy baja profundidad, ¿no? O sea, la profundidad promedio anda en 3,5 metros, 4, excepto en los canales de navegación comercial. Es bajo. Claro, es muy, muy bajo. Sí. Es un fenómeno notable porque son, como mismo Gustavo recién recordaba, en su lugar más estrecho son más de 40 kilómetros. Imagínense 40 kilómetros con 3 o 4 metros de profundidad. Uno no puede creer que sea tan la desproporción, ¿no?, entre el ancho y la profundidad. Entonces, ¿qué ocurre? El viento en una superficie de tal magnitud y con tan baja profundidad, el viento arrastra con la ola y la fricción que genera el movimiento del aire, o sea, el viento, afecta muchísimo el movimiento del agua. Entonces, si bien hay algunos factores más, por un lado está el río Paraná y el río Uruguay que aportan agua, con lo cual generalmente ya hay una corriente de base que va del continente hacia el mar. Luego está la marea, que va en contra de esa corriente, y la marea ascendente, río arriba, digamos, y la marea descendente, pero también está el viento. Entonces el viento puede afectar notablemente, puede cambiar el sentido de la marea. La marea por tabla astronómica podría estar diciendo de que tiene que bajar el río y en realidad puede estar subiendo, porque hay un viento que empuja el agua y se la lleva. Se la lleva río abajo o río arriba. Y el tema para el cruce de nado es que las velocidades de la corriente, en general en el río, son relativamente bajas. ¿Qué quiero decir relativamente bajas? Un nudo y medio o menos, o sea, medio ¿Y el nudo. nudo en cuánto se mide? Y el nudo son 1 milla por hora. O sea, 1 milla son casi 2 kilómetros, 1852 metros Bien. exactos. Entonces eso es un nudo. 1852 metros por hora es un nudo. Cuando hablamos de 2 nudos sería 3, como decía Gustavo recién, 3,6 kilómetros por hora. Igual a 2 kilómetros. Bueno, entonces tenemos más o menos, esas son las velocidades normales de la corriente. Alrededor de un nudo, medio nudo o nada, si está en la estoa, que es, digamos, cuando la marea está por cambiar, que llegó a su máximo o a su mínimo, entonces se llama estoa y ahí no debería haber corriente o es muy baja. Pero como decía, puede ser afectada por el viento. ¿Qué ocurre? La velocidad de los nadadores, y eso es experto Gustavo, la velocidad de los nadadores es variable de acuerdo al entrenamiento de cada uno, pero aproximadamente está alrededor de un nudo y medio. Entonces, digamos, llevado a kilómetros por hora, estamos hablando de 3 kilómetros por hora. claro, Claro. menos de 3 kilómetros por hora. Menos. Entre 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio por hora. Entonces, con respecto a la velocidad de la corriente, es una velocidad un poquito superior a la velocidad de la corriente. Pero por suerte, el cruce es perpendicular a las márgenes del río, ¿no? Se sale de Colonia, en este caso, se va hasta Ensenada. Mientras que las corrientes van en el otro sentido, van en el eje mayor del río de la Plata, con lo cual lo afectan lateralmente, pero tienen que ir compensando, porque Claro. se lo lleva a lo que se llama la deriva, se llama deriva lateral, se lo lleva de costado.
Y más la fuerza de frote, de frotamiento, más el esfuerzo que tienen que hacer. Hay más muchas fuerzas la ola aplicadas, también claro. los va llevando. Entonces, bueno, eso afecta a la corriente que los sube o los baja lateralmente, entonces tienen que ir compensando y eso es un esfuerzo extra. En realidad se traduce en mayor distancia, en una distancia de nado mayor, porque tienen que ir, digamos, un poco cruzados. No pueden apuntar derecho a donde van, porque si apuntan derecho, la No corriente se los lleva llegan, de costado y claro. terminan llegando a otro lado y la distancia inclusive se hace mayor. Entonces tienen que ir compensando. Al ir compensando, tienen que ir un poquitito en contra de la corriente y eso hace de que el esfuerzo sea mayor. Bueno, por suerte en el día que se hizo el cruce, las condiciones fueron muy buenas. El viento fue bajo, al principio fue muy bajo, casi no había nada de viento por varias horas, y después aumentó un poco, ya cerca de la llegada, con lo cual la corriente no fue afectada tampoco en gran medida, y eso ayuda notablemente, porque una condición desfavorable puede hacer de que un nadador que en condiciones favorables pueda realizar el cruce completo, si la condición meteorológica se vuelve desfavorable, es posible que no lo pueda realizar porque, digamos, tiene que hacer mucho más esfuerzo físico que el que haría en otras condiciones. Esto es toda la parte técnica, ¿no es cierto? Yo ahora lo voy a dejar participar a Ramiro, mi compañero, y después tengo una preguntita más y vamos a hacer intervenir también a Ricardo. Ramiro, estás muteado. ¿Qué tal? No, yo justamente quería, bueno, destacar esto que están contando tanto Gustavo como Sigfrido, ¿no? Que es una iniciativa, digamos, no militar, pero por eso, digamos, también altamente significativa, porque, y acá yo le voy a pasar la palabra a Ricardo, me parece a mí que durante muchos años el pueblo medio como que no ha asumido la gesta de Malvinas y un poco se ha desmalvinizado, a veces por decisiones políticas, a veces por cuestiones, digamos, de idiosincrasia, a veces por muchas otras cosas, pero por eso me parece que es muy destacable esta iniciativa de ustedes y la pongo en ese contexto, ¿no? La pongo en ese contexto de una desmalvinización que de pronto tomamos algo como nuestro, así como una gesta, como algo que continúa y que hay que continuarlo y que sea, digamos, por todos los medios, no solamente por los medios militares, sino también hasta con un evento deportivo. Yo me equivoco, Ricardo, cuando hablo de la desmalvinización. No, no, la verdad que no te equivocás porque la manualización existió casi siempre. Si no era porque un excombatiente siga haciendo eso, es medio difícil que otra persona lo haga pies para hacer las cosas, ¿no? Por eso a mí me sorprendió mucho cuando mi vecina me llamó y me avisó que estaban haciendo algo, esto ya te digo, ya unos cuantos meses, unos 6 meses atrás me avisó que iban a hacer algo así, me pareció muy bueno porque para los otros es muy alentado, los alienta mucho y seguir luchando por la causa que nosotros tenemos. Porque si nosotros no lo movemos nosotros mismos por la causa, es como que nadie, vamos a hacer la realidad, es el 2 de abril y después ya el otro día ya son todo, como que si no hubiera pasado nada. Y siguiendo con eso, Ricardo, yo veo que por ahí no solamente que a veces como que el tema de Malvinas no se habla, sino como que a veces se habla de una forma, digamos, o condescendiente o viendo un aspecto nada más. Por ejemplo, pienso, por ejemplo, que una de las pocas películas que se han hecho sobre Malvinas es Los chicos de la guerra, ¿no? Mostrando una realidad que por ahí fueron jóvenes que no estaban preparados, pero también viendo ese otro lado, escondiendo ese otro lado, que yo sé que usted, Ricardo, participó digamos, de una forma heroica, ¿no? Que no solamente fueron chicos, sino que fueron chicos que, para decirlo con buenos términos, ¿no? Con unos buenos cojones, digamos, y dejaron todo, y dejaron todo. Yo he leído varios relatos, inclusive algunos que los nombran a usted, Ricardo, donde realmente son actos heroicos, inclusive hasta muchas veces, digamos, mucho más reconocidos por los ingleses que por muchos argentinos. ¿No es verdad, Ricardo?
Sí, la verdad que sí, que en esos, como, no es que seamos un Rambo, nada por el estilo, pero Ujú. Sí, sí. uno busca de hacer las cosas lo mejor posible y tratar cuando uno tiene una charla o darlo, pero está siempre la duda de que quién te cree y que no te cree, ¿no? Entonces eso es el momento de uno de no poder hablar lo que pasó o lo que podía haber pasado, porque vamos a ser realistas, yo tengo amigos que estuvimos en el mismo lugar y no, uno lo sintió de otra manera y otro lo siente de otra manera, ¿no? Entonces eso es lo que realmente yo por ejemplo, a Malvina me fui con 82 kilos y volví con 44, ¿me entendés? En 2 meses y medio hicimos un régimen, pero de aquello. Nosotros de un día para otro fuimos hombres. ¿Entendés? Yo trabajaba en el campo y bueno, me tocó hacer el servicio militar y lo hice como realmente las leyes venían. Hoy ahí tenemos leyes que no las cumplen, ¿me entendés? Entonces tenemos, incluso hace pocos días, 15, 20 días atrás, tuvimos que ir a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque PAMI no tienen prótesis, no tienen nada, y ellos te descuentan todos los días, te descuentan, todos los meses te descuentan los cobrarlos, y entonces no tenés el apoyo que realmente es una ley. Entonces tenés que cada gobierno que entra tenés que meterle lo que la ley del otro que dejó, que no lo hace, que esto, y se te llega un momento que estamos luchando continuamente. Nosotros, ya te digo, desde Malvina, se terminó la guerra de Malvina, pero seguimos luchando todas las leyes que se hicieron para cumplir con distintos presidentes, lo que entren, tenemos que estar luchando siempre por mí. Recordemos que la guerra de Malvinas se hizo bajo un gobierno de facto y como Ramiro recién mencionaba una de las películas, yo me recuerdo la película La deuda interna, donde ahí mostraban los changuitos del norte que han ido a Malvina sin conocer ni siquiera el mar, sin conocer la capital de Argentina, y sobre todo sin conocer, cuando uno va a una guerra en un gobierno de facto, tiene que saber al menos manejar un arma, y no estaban preparados estos changuitos. Ustedes tampoco estaban preparados como para ir a una guerra, más allá del frío que hacía ahí, la mala alimentación y lo mal vestidos que estaban, ¿no es cierto, Ricardo? Sí, en ese momento, bueno, el que estaba de turno era militar y bueno, se tomó la isla y había que ir. Nosotros tuvimos acá en Mercedes, estuvimos preparándolo unas 15 días, 20, que subíamos, bajábamos los unimos, pero no fue una, ¿cómo te podía decir? Nosotros teníamos un armamento viejo, un armamento, Claro. tenemos la experiencia de hacer el servicio militar de un año, ¿no? A mí me faltaban, por ejemplo, un mes para salir de baja. Y teníamos una experiencia de lo que se había, lo que te enseñaban lo básico, y no sé si estábamos preparados o no estábamos preparados, porque si uno escucha a los ingleses dicen que si la guerra hubiera durado 10 días más, la guerra la ganamos nosotros. Entonces, y no sé si era o que éramos pibes, que teníamos toda la fuerza, porque ya te digo, uno al no estar alimentado y todo, es como que ya caminábamos unos ciertos metros y ya se nos nublaba la vista y no era lo mismo que cuando llegamos. Ya de cuando llegamos, yo llegué el 13 de abril. Llegué. Se tomó el 2, los otros el 13 estaban en Malvinas. A las 6:30 de la mañana estaban en Malvinas. Ya no sabían a dónde ponerlos y eso que hacía 10 días que se había tomado la isla. Entonces no tenía cada uno de una posición, otro tenía otra posición, y te cambiaban a la semana siguiente, te cambiaban de puesto, hacías el pozo zorro acá y de ahí a la otra semana venía, te llevaban un poquito más adelante. Y bueno, yo en mi parte, yo fui ¿cómo es que se llama? A Monte Dos Hermanas, para que nosotros éramos la reserva, porque Ujú. siempre la estrategia fue que ellos esperaban el ataque por Puerto Argentino y resulta que ellos desembarcaron en San Carlos, se cruzaron toda la isla de punta a punta para, y los otros que éramos la reserva fuimos los que quedamos en primera línea, estaba el regimiento 6, el regimiento 7, el regimiento 5 y el regimiento 4 de Corrientes.
que nosotros éramos la reserva que teníamos que, si atacaban por puerto argentino, teníamos que tratar de defender al puerto argentino. Y resulta que ellos atacaron por la parte de atrás, por la Claro, no retaguardia. estaban preparados, nos agarraron de sorpresa, ¿no? Por ese lado. Lo que pasa también que recordemos que la bandera fue argentina, fue izada el 2 de abril y estuvo izada justamente hasta el 12 de abril y ustedes llegaron después. O sea que ya habían bajado la bandera y estaban en plena guerra. ¿No es cierto, Rami? No sé si vos querés completar un poco. No, 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 no. Lo que yo quería decir que, bueno, que justamente lo que podría decir es que, primero, todo eso que está contando Ricardo es justamente lo que hace más heroica la gesta, ¿no? O sea, personas con todo esas ganas, esa voluntad de defender el territorio, me parece que eso es lo que hay que rescatar, ¿no? De 82 kilos a 44. O sea, y en esas circunstancias, ¿no? O sea, en esas circunstancias altamente, bueno, el conflicto bélico, ¿no? O sea, por favor, la guerra es la guerra, ¿no? No se puede minimizar nunca eso, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo contrasta eso con la falta de visión estratégica, ¿no? De los altos comandos que no previeron que podían ser atacados por otro lado, ¿no? O sea, me parece que ahí hay una cosa bastante interesante de lo que fue, digamos, lo que mostró, ¿no? Los eventos bélicos en Malvinas, ¿no? Que por un lado había hechos heroicos, como muchos de los que se comentan, y por otro lado, improvisaciones como esas que ir a la guerra a a un conflicto bélico con una de las principales potencias sin armas suficientes. ¿No es verdad, Ricardo? Sí, las armas ya de por sí, nosotros teníamos un mortero, que cada 10 personas llevaban un mortero por los grupos, ¿no? Y ellos tenían los cañones que eran descartables, ¿entendés? Cada 10 llevaban 2 y le pesaban 6 kilos. Nosotros teníamos la placa base que pesaba 12 kilos, el cañón 18 y bueno, y después tenía que tener los abastecedores atrás, ¿no? Entonces ahí está mucho la diferencia también. Nosotros no teníamos visores, cada 10 soldados teníamos un visor y ellos cada uno tenía su visor. Entonces por eso siempre ellos atacaban de noche, ¿no? Entonces la estrategia de ellos era siempre atacar de noche porque ellos lo veían a nosotros como si nada. Entonces, esas son las cosas que uno hoy en día se pregunta, ¿por qué? En el tiempo que estábamos nosotros haciendo el servicio militar era como que no te importaba nada porque ya estabas allá. Los primeros días fueron terribles porque ya del 1 de mayo que atacaron Puerto Argentino, ya de ahí empezaron a tirar bombas todas las noches, todos los días, no te dejaban dormir, no te dejaban descansar. Había noches que dormíamos parados en las mismas posiciones que teníamos allá, hacíamos el pozo de Zorro y cuando íbamos a meter estaba lleno de agua, una de las posiciones. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Juntar tepe, que era el pasto, la tierra que había allá, y tratar de hacer casita, como casita de perro, entonces entramos arrastrándolo y salíamos arrastrándolo, porque no teníamos otro lugar donde meterlo, no que no sea ese mojoso. Allá habíamos mojado continuamente y era los primeros días tiraban los primeros bombazos y los llevábamos por delante uno con otro para buscar una piedra o una posición donde habíamos preparado. Pero ya después lo último era, vos escuchabas el silbido de la bomba que venía y ya más o menos tenía registrado dónde podía llegar a caer y bueno, sentía el silbido y listo. Pero bueno, uno se fue acostumbrando. Eso es lo que los trabajaron mucho psicológicamente a nosotros. Y a nosotros, al no tener noción, no noción de la guerra, sino no tenemos noción de decir que alguien te hablara, vamos bien, vamos ganando, una cosa, o no sé, lo único que sabíamos nosotros, por ejemplo, que encontramos un Unimog que había agarrado una bomba, había caído, y le sacamos la radio, y de ahí escuchamos el radio de Uruguay, entre medio de unos cables, unas antenas que hicimos, esto con otro, y ahí decían, bueno, se escuchaban muchas cosas, pero después no teníamos noticia de nada. Claro, Ese no estaban informados, estaban desinformados totalmente, ¿verdad? Yo sé que han tenido algún reconocimiento cuando volvieron, pero es verdad que esto que han hecho tanto Gustavo como Sigfrido es valiosísimo, es uno de los reconocimientos que queremos siempre recordar,
por los compañeros caídos también en Malvinas, que no fueron pocos, y por los sobrevivientes, ¿no? Que son nuestros héroes, así como la remera que tenés hoy, Ricardo, que me encanta. Y sí, las Malvinas son argentinas y vamos a seguir luchando por eso. Solo una cosita como para ir terminando con Gustavo y con Sigfrido. ¿Qué fue lo que, o sea, ustedes son deportistas, uno es capitán, están en el agua y todo, pero ¿por qué por Malvinas? ¿Quién quiere responder primero? Yo, Bueno, yo escuchaba el relato de Ricardo y es estremecedor, ¿no? Creo que sí. habrán vivido el infierno mismo en la tierra. Pienso mucho en las familias, pienso mucho ahora que uno es papá, no solamente en los pobres soldaditos que estuvieron allá, eh, sino en las familias que se quedaron acá, que no recuperaron, ¿no? Que no recuperaron eh, a sus hijos, a sus nietos, a sus padres, no sé. Eh, y de alguna manera, no sé si la palabra es honrar, pero reconocer, recordar, conmemorar, ¿no? Aquella guerra fatídica, y no olvidarnos de aquellos que dieron su vida, queriendo sin querer, porque fue lo que les tocó, por la soberanía de nuestra patria, ¿no? Entonces, como civil, como patriota, como decía al principio, no sabemos hacer otra cosa que organizar esto y nadar. Nos pareció bueno recordar. Hay un cuentito muy chiquitito que, si me permiten, lo puedo contar. Es un Sí, minuto. Claro, claro, claro. sí. Viene el papá con sus dos hijitos en el tren y los dos hijos saltan por los asientos, escupen a la gente, molestan, le tiran de los bolsos. Entonces la gente se empieza a mirar unos a otros y el padre no hacía nada. Y una mujer con mucho respeto, y temerosa se acerca a él al hombre y le dice, disculpe, ¿son suyos los nenes? Sí, le dice el hombre, son míos. Y no le parece que tendría que hacer algo. Y el hombre la mira y le dice, estamos regresando del velatorio de la mamá. Ah, Yo sé que tengo que hacer algo, pero no sé qué. Y, y un poquito la moraleja es, creo que el desafío nuestro como Aguas Abiertas es tratar de hacer, en este caso por los veteranos, eh, el no olvido, por las islas, el no olvido, y de que todos tendremos que buscar día a día ese no sé qué, ¿no? Que a veces no sabemos qué hacer, pero que algo tenemos que hacer, ¿no? Por el otro, por la familia, por los veteranos, por el país, por un amigo. En ese marco y con ese espíritu, es un poco que se gesta este proyecto y bueno, ojalá lo podamos seguir haciendo muchos años más. muy emotivo lo que contás, Gustavo. Sigfrido, Sí, perdón, si eh, querés concluir un poco, sí. yo lo escuchaba a Ricardo y lo que decía Gustavo, Ramiro, vos, y bueno, mientras escuchaba los relatos, me acordaba de esa época, cómo transcurrió, que bueno, yo no fui convocado, yo era estudiante y yo soy clase 62. Podría haber sido convocado y haber estado allá. Me había tocado Marina en su momento. Y la verdad que un poco la voz me quiebra, porque fue, fue tremendo. Aunque yo recuerdo que no estaba, yo estaba en Córdoba, todos los días permanentemente prendidos de la radio, día y noche, escuchando las noticias, la sociedad, cómo respondía. Yo me acuerdo, la gente con las donaciones, que donaba las alhajas, los recuerdos para ayudar. Todos queríamos ayudar, toda la sociedad estaba comprometida con una locura, porque realmente
como bien decía Ricardo, los pozos de Zorro con la turba, el agua, el frío, que se congelaban los pies con armas viejas, luchando contra una potencia mundial y luchando con toda su alma, en condiciones totalmente desiguales. Y luego de eso lo olvido, porque luego de eso, en vez de ser reconocidos como héroes y tener todos los reconocimientos, porque yo lo veo, y se ven hasta en las películas, los militares, los excombatientes en otros lugares del mundo, cuando van al aeropuerto, tienen prioridad para ascender un avión, prioridad de atención, porque toda la sociedad los reconoce. Toda la sociedad saben que ellos son la fuerza que defiende el país y que lleva los ideales y que los protege. Y aquí se los trata de olvidar y se los ningunea, digamos, por decir una palabra muy fuerte. Y yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para que eso no sea así, que se reconozca y que se mantenga vivo el espíritu y que nos una como sociedad, que es lo que merecemos, porque en realidad lo que ocurre aquí en nuestra querida patria, tenemos una división tremenda, permanente, y esto forma parte de las divisiones. No podemos, digamos, seguir así, tenemos que unirnos, y parte de esa unión es, digamos, hacer el duelo de lo que pasó, mantenerlo vivo y tener la energía que nos une a todos, porque es la forma en que todos vamos a salir adelante y poder tener, digamos, una sociedad mejor. Entonces, yo voto para que estos eventos se hagan, se sigan haciendo y que nuestros políticos entiendan de que ninguneando y tratando de desmalvinizar no van a ningún lado, y la sociedad no es lo que quiere y no es lo que nosotros queremos como país. Estás muteado, Rami. Yo quería justamente dar ese contexto de lo que decía Sigfrido, ¿no? Inclusive lo que han hecho ellos, ¿no? Ahora, porque los veteranos ya han cumplido su parte, ahora la aposta es nuestra y nosotros tenemos que seguir con esto, porque una guerra no se gana únicamente en el campo militar, en el frente de batalla, se gana en todos los otros campos, en el ámbito cultural principalmente. Y justamente lo que decía Sigfrido, ¿no? De cómo nos hemos olvidado de los héroes de Malvinas cuando llegaron. Yo, en el año 84, perdonen que cuente esto, pero creo que es interesante, viví en Venado Tuerto y era un adolescente de 17 años y había dos veteranos en Venado Tuerto que eran de condición muy humilde, y fue la primera vez que los invitaron oficialmente a un acto público, que era el gobernador Bernet de Santa Fe, para desfilar el 9 de julio en la ciudad de Reconquista. Y estos chicos tenían que tomarse un ómnibus para Rosario, para ahí juntarse con los otros veteranos de Rosario y todos ir hasta Reconquista. Ellos tenían miedo de ir a Rosario, porque Rosario, para Venado Tuerto es una ciudad pequeña con relación a Rosario, entonces me pidieron que yo los acompañara. Yo los acompañé y ahí nos juntamos con el ómnibus de los combatientes rosarinos y fuimos todos a Reconquista. El orgullo que ellos tenían por ser, digamos, la primera vez que no eran escondidos, que podían desfilar. Eso fue una cosa increíble, ¿no? Y estoy hablando ya de 1984. O sea que esto que han hecho tanto ustedes, Sigfrido, como Gustavo, me parece que no es poca cosa. En ese contexto de desmalvinización constante y cultural, me parece que es muy, pero muy importante. Era eso. Estamos todos muy emocionados. Sí, Gustavo. Fue muy emotivo para mí ver cómo los veteranos no podían creer que estos dos senadores hayan hecho semejante travesía por honrarlos a ellos, ¿no? Y los nadadores estaban asimismo emocionados porque realmente los veteranos en su momento hayan dado la vida, ¿no? Por la soberanía argentina. Fue algo, el cierre fue muy, muy, muy emotivo porque, claro, uno
esto que digo, ¿no? No podían creer que el otro haya hecho lo que haya hecho por el otro. Ujú. Eso Bueno, fue muy lindo. ahí está donde decimos la patria es el otro, ¿verdad? Es que estos reconocimientos tienen que seguir. Ricardo, ¿están convocados a algún acto para el día 2 de abril? Sí, nosotros preparamos ahora para la vigilia, siempre de acá de Luján, nosotros, la vigilia la hacemos nosotros, el centro de combatientes. Esa la armamos nosotros. El municipio se hace en la entrada de Luján, en el monumento que se hizo una empresa grande, País, que acá es sin fines de lucro, entonces ellos lo hicieron con el intendente, ellos hacen el 2 de abril. Nosotros siempre que manejamos el viernes, hacemos la vigilia nosotros. Se empieza a las 8 hasta las 12 de la noche, se canta el himno, la marcha Malvina, y bueno, van a- algunos artistas lujanenses. Este año tenemos suerte que vienen unos de Capital, y bueno, eso siempre lo armamos nosotros. Es lo único que nosotros podemos llegar a armar acá en Luján, estoy hablando. Después sí se hacen otros actos. Cada uno en grupo se arman y hacen en cada uno en su pueblo, en su ciudad, lo hacen como pueden. Por Ujú. ejemplo, nosotros acá, yo lo hice en mi casa, en la pandemia lo hice en mi casa, saqué un parlante de mi hija acá y le avisé a los vecinos y lo hicimos en casa. Y fue hermoso, fue. Pero bueno, Claro que sí. es lo que teníamos en ese momento, porque no podíamos salir a ningún lado, entonces lo hicimos acá, salieron todos los vecinos, y bueno, eso te llena de orgullo, ¿no? Claro De que hacer sí, Ricardo. Ayer en un... Cancillería se presentó una película, la película de posguerra, que se llama Entre dos mundos y que va a estar prontamente en Cinear, una plataforma de cine argentino, para poder homenajearlos a ustedes viéndola. Este programa ha sido muy emotivo, yo les agradezco muchísimo a lo que hacen y sigan haciendo Gustavo y Silfrido, me sale en francés tu nombre, Silfrido, pero bueno, y sigan haciéndolo. Las puertas de Batuque en la cocina están siempre abiertas para ustedes. Ricardo, yo lo único que quiero hoy es que todos aplaudamos en parte de homenaje, darte un abrazo grande a vos y llevárselo a todos los compañeros. Muchísimas gracias a los tres. Ricardo, las puertas de Batuque también están siempre abiertas para vos. Voy a saludar a la gente que nos está escuchando hoy, nos está acompañando de todas partes del mundo. Tenemos a Daniel Emilio Torosa desde Rosario, a Ángela Deibuche de Faría, ella es brasilera pero vive en Ginebra, Suiza. Tenemos a Mecha Garabato de la red Vamos a Andar, a Fernando Izás de la red Vamos a Andar, a Rosa Larrobía desde Rosario, a Sandra Serapio desde Colombia, y bueno, los compañeros y compañeras que no me han dejado mensajito, pero sé que nos están acompañando hoy. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Fue un gusto, compañeros. Muchas gracias por Hasta la todo. próxima. Felicitaciones. Dios los bendiga. Vamos a Gracias. una música. Sí. Pensou